Hola, ¿qué tal amigos? Soy Manuel Aragonés y continuamos con la creación de una aplicación para recoger los pedidos de nuestros clientes con AppSheet. Si no has visto los anteriores capítulos de estos vídeos, pues te dejo aquí un enlace arriba para que puedas ver los dos capítulos anteriores de esta aplicación. Bueno, nos habíamos quedado con la aplicación ya creada y con el apartado de los pedidos ya creado. Y ahora lo que vamos a hacer es crear un campo nuevo donde se recoja el importe total del pedido a medida que vayamos sumando artículos. Bueno, para hacer esto hemos creado en nuestra hoja de cálculo que tenemos en Google Drive un campo que se llama importe y en los artículos, en la hoja de los artículos, hemos creado un campo para poner el precio de todos los artículos. Vale, esto una vez que ya lo hemos actualizado en la hoja de cálculo, nos venimos a AppSheet y lo que tenemos que hacer es irnos aquí a esta parte de la aplicación de AppSheet en la web y tenemos que decirle Regenerate Structure. ¿Por qué? Porque como hemos creado unos campos nuevos en la hoja de cálculo, pues al darle a Regenerate Structure, pues ya nos aparecen los campos nuevos, porque si no nos va a dar un error a la hora de trabajar con la aplicación, ¿vale? Entonces, fíjense que aquí ya aparecería un nuevo campo que se llama importe en la tabla de pedidos y en la tabla de artículos, que la tendremos que tener por aquí. En la tabla de artículos ya viene recogido el precio de los artículos también en el campo, ¿vale? Entonces, como nosotros teníamos los artículos, el artículo 1, el artículo 2, etcétera, los teníamos con la orden ref, los teníamos vinculados con la hoja de los artículos, pues lo único que tendríamos que hacer ahora para que nos salga este campo nuevo que queremos crear aquí con el total del importe del pedido sería irnos al campo este importe y aquí vamos a crear en la parte esta de aquí donde dice fórmula, ven, fórmula aquí lo que vamos a hacer es que vamos a crear una fórmula y la fórmula que vamos a crear es, le vamos a poner cantidad 1 por artículo 1 punto precio. Es decir, nosotros le estamos diciendo que nos multiplique el número que hay en cantidad 1 por el artículo 1 precio. Es decir, como lo tenemos vinculado con la tabla artículos, pues al decirle punto precio nos va a coger el precio que tenemos en la tabla artículos. Luego, más cantidad 2 por artículo 2, punto precio, más cantidad 3 por artículo 3 punto precio y así con todas las cantidades y todos los artículos y precios. Y esto lo que nos hace es que nos crea en el campo importe, cuando nosotros vayamos a ir metiendo un artículo nuevo, por ejemplo le ponemos dos cantidades del artículo taladro, pues se nos va a ir aumentando el importe del pedido. Pues nada, muchas gracias y continuamos con más información sobre AppSheet.